Hola, sé que un día te enojaste y me bloqueaste. Te llamé varias veces y me daba equivocado, como que cambiaste de número. Por si tienes ganas de escribirme mi cel wes, y quiero saber cómo estás. Ese fue el mensaje que me escribió por Facebook, luego de haberlo tenido bloqueado por un buen tiempo en WhatsApp, que más adelante explicaré por qué. En ese momento era el comienzo de la pandemia, lo desbloqueo de WhatsApp. Lo primero que pensé, fue que me escribía porque estaba aburrido, y la verdad casi unos meses después, comprobé que tenía razón en pensar eso. Comenzó escribiéndome todos los días, preguntando cómo estaba y ese tipo de cosas. Al principio tardaba en responderle, porque la verdad no me interesaba vincularme con esa persona. Más aún habiendo desaparecido varias veces en el pasado sin motivo alguno, después de que habíamos entablado charlas interesantes por mensajes y audios. No le daba importancia a sus mensajes, pero si tarde o temprano algo le respondía, más que nada por educación, sí, era por eso meramente que le respondía, por educación. Otro error. Errores cometidos hasta el momento. Haberlo desbloqueado y más responderle a los mensajes. Banderas rojas. Teniendo antecedentes que solía desaparecerse. Poco a poco, fui teniendo una conversación más fluida con él, entre mensajes, audios y alguna que otro videollamada. Me resultaba entretenida y enriquecedora las charlas que teníamos, porque era un tipo que sabía muchas cosas sobre la vida en general y arreglos en la casa, como electricidad, electrónica, etc. Él siempre me demostró un interés amoroso por mí, y muchas veces daba a entender como que ya estábamos en una relación, solo que faltaba vernos, que en ese momento no se podía por la pandemia. Luego comencé a tener un interés por él, pero como persona, como un amigo, por así decirlo. Pero lo que me hizo cambiar de opinión, y empezar a verlo de otra manera, fue que me contaba que amaba a los animales, y tenía varios perros que había rescatado, que se ocupaba de ellos, así demostrándome que los quería. Tanto como yo, que son mi debilidad. También hablaba muy bien de la madre, que la quería mucho, y que tenía muy buena relación con ella. Esto, sumado a otras cualidades importantes para mí, comencé a pensar que podría ser un posible buen candidato, pero todavía debíamos vernos, vivir situaciones juntos, para ver si éramos compatibles. En este periodo, no le aseguré nada de que podríamos ser algo más que amigos, porque no sabía si funcionaría, para eso teníamos que transitar varias cuestiones más. Pero en cambio él sí, estaba como seguro, y muchas veces daba por sentado que teníamos una relación amorosa. Yo quiero enamorarme perdidamente de alguien. Él insistía mucho, y parecía muy seguro de querer estar conmigo, sin ni siquiera habernos visto, aunque igual ya nos conocíamos personalmente. Lo que me confirmó de alguna manera de que hablaba en serio, y realmente quería algo serio conmigo, fue que me mensajeaba todos los días, para saber de mí, y me escuchaba mucho. Yo quería verlo y presuntamente él también, pero no se podía, solo lo vi de pasada, unas 6 veces en su camioneta, pero solo eso. No todos los charlatanes hablan sin parar. La otra cuestión que me pareció que hablaba en serio, era que hablaba pausado y sabía escuchar mucho. O sea, no era el típico charlatán que no para de hablar y que no escucha tampoco. Errores cometidos hasta el momento. Pensar que quería algo serio por escribir todos los días, pensar que era genuino por hablar pausado y saber escuchar. Por esos tiempos, me escribe un chico con el que estaba saliendo, por lo cual nos habíamos distanciado por la pandemia, y no teníamos una relación muy sólida. Le conté que me había escrito y que seguía con él, y noté que se puso triste y decepcionado, porque yo elegía quedarme con otro. En ese momento, estábamos en su camioneta, y me dijo todo decepcionado: cuidaré las plantas que me regalaste como no te podré cuidar a vos. Y se despedía de mí con mucha tristeza, y lo vi muy herido y lastimado.
Esa situación me pegó, y me hizo replantear si mi decisión, de quedarme con el chico con el que ya estaba, era la correcta. En ese momento lo vi tan sensible, y parecía que tenía sentimientos genuinos, y recordando las charlas y la buena conexión que teníamos, comencé a pensar que podría tener una hermosa relación con él, ya que era sano, contaba con buenas cualidades y sobre todo no tenía adicciones. Y al parecer él estaba muy enganchado, y tenía sentimientos hacia mí, porque siempre me hablaba en términos de que teníamos una relación, aunque no le había confirmado nada de eso, porque necesitaba verlo personalmente. Decidí cortar el vínculo con el que estaba y opté por jugármela por él. Gran error. Errores cometidos hasta el momento. Haber tomado una decisión apresurada, bajo presión encubierta, y sin haber probado si funcionaba o no la relación. Las restricciones de la pandemia se abrieron. Todo venía muy bien, las conversaciones por WhatsApp eran fantásticas, pero ya era hora de encontrarnos. En el transcurso sucedía algo muy curioso. Siempre que arreglábamos un día para vernos, él cancelaba el encuentro porque tenía algún inconveniente, con el trabajo, con los horarios, con el cansancio. Parecía que el destino estaba complotado en nuestra contra, porque siempre pasaba algo a último momento para no podernos ver, pero podría ser quizás razonable, porque él trabajaba mucho, y tenía un trabajo donde tenía que ir de un lado al otro. Fui considerada, y comprendía cada inconveniente que él me contaba que le sucedía, impidiendo nuestro encuentro. Realmente, no parecían excusas, porque sonaba muy convincente y muy genuino. Eran cosas que a cualquiera podría pasarle, pero lo curioso acá, que él siempre le pasaban. Hasta acá todo relativamente bien, excepto por ese inconveniente. Acá explico por qué comencé la historia diciendo que lo tenía bloqueado. Salí con él cuando tenía 20 años, unos 3 meses, luego reaparece 15 años más tarde en mi vida, contando que se había separado de un matrimonio de unos 14 años. Yo leí sus mensajes en Facebook, donde me buscó, y no le di mucha importancia porque no me interesaba y ni siquiera me gustaba. Luego estos últimos 3 o 4 años, me escribía por periodos y eventualmente capaz le escribía, y no respondía más. Pensé que esa actitud podría ser porque estaba haciendo el duelo de la separación. Una vez me encontré con él, luego de mucho cortejo o love bombing por WhatsApp, básicamente lo que pasó fue que llegó retarde al lugar de encuentro, por lo cual llegó justo para cenar. Luego de eso desapareció. Luego el último tiempo quedó en venir a arreglarme la PC y no apareció, y ni siquiera avisó que no venía. Ahí lo bloqueé, y fue cuando después de unos 2 años reapareció con ese mensaje de Facebook que conté al principio de la historia. Empecé a sospechar que algo no andaba bien. Era recurrente el no poder vernos, siempre él tenía la respuesta para todo. A todo esto yo leía carteles en Facebook que por ejemplo decían, al que le interesa te busca, y cosas así, y empezaba a dudar. Y me preguntaba, quizás, este sea el caso excepcional, porque si no tiene interés, ¿por qué me escribía todos los días? No me cerraba, entonces decidí analizarlo y ponerlo a prueba a ver qué hacía. Lo que sí hacía siempre era seguir escribiendo dulcemente. Primera situación. Justo vinieron 2 días feriados donde no se trabaja. Entonces esperé a ver qué hacía, debía decirnos de vernos. Pero eso no pasó, en cambio lo que hizo fue absolutamente nada. O sea, teniendo 4 días libres, 2 de fin de semana y 2 de feriados, no se le ocurrió que podríamos vernos. Lo confronté, y esta vez me di cuenta que ponía todas excusas sin sentido. Segunda situación. Una vez que quería verlo me dijo que lo esperara 15 días más, porque tenía que pagar una deuda que tenía con el banco. Según él no podía estar tranquilo conmigo saliendo, si tenía una deuda. Entonces lo esperé a que saldara la deuda, así podía estar tranquilo y disfrutar el momento. Me pareció raro que no pueda disfrutar vernos,
Si es que tiene una deuda, pero bueno, pensé que no todos somos iguales y nos tomamos las cosas de distinta forma. Tercera situación. Lo esperé en el lugar de encuentro, y recién me llama a la tarde para decirme que había ido la hermana a su casa, porque el novio de ella tenía una fiesta que ella no quería asistir. Eso fue lo que me dijo. Me pregunto, ¿qué tiene que ver la hermana? ¿Cuál es el impedimento que venga a verme? Cuarta situación. En una que le insistí para salir, me dijo que él no podía salir tranquilo de su hogar, sabiendo que al llegar los perros le iban a mear en su departamento. Ahí caí en la cuenta que esta situación que me contaba no era transitoria, sino era algo que iba a suceder siempre. Entonces, ¿nunca nos íbamos a ver? Si los perros iban a estar siempre. Lo cual me terminó cerrando que todo eran excusas y mentiras. Lo confronté. Le empecé a enumerar todas las situaciones y excusas que había puesto para no vernos. Lo más loco, es que él siempre sostuvo que no me mintió y que realmente me quería ver. Le dije, que todo lo que siempre planeaba que hagamos juntos tiene que verse reflejado en la realidad, si no se transforma en una mentira. Entre las tantas cosas que me dijo, me llegó a decir que yo quería ir muy ligero. ¿What? Y hacía meses que no nos veíamos. Me dijo, que yo quería un novio que cumpliera con las visitas o encuentros de fin de semana. Que él considera que verse solo el fin de semana era poco. ¿What? Y que, no vernos nunca no es peor. Y las excusas tontas seguían. No es todo tan fácil como lo ves, a vos solo te importa si te veo como que eres vos, a mí me importas ya con solo saber de vos. Finalmente confesó. Luego de meses y meses de tanta presión, y de exigirle que me dijera la verdadera razón por la cual no nos veíamos, confesó. Porque no tengo las mismas ganas que vos de compartir con alguien la vida. Como alguien después de escribirte por casi un año, y haberte confirmado una y otra vez que tenían una relación, que no dudaba que eras la persona indicada, que habló de proyectos y planes juntos, puede confesarte semejante barbaridad. ¿Por qué no fue sincero de entrada y me dijo que solo quería hablar por celular? Decidí bloquearlo. Y al poco tiempo me manda un email, diciendo esto. Hola, nunca entendiste que quería enamorarme para estar con vos. Con esta frase da a entender que tenía las mejores intenciones, y que el problema fue tuyo por no haberlo comprendido. Me doy cuenta que vos no te enamoras, ni te enamoraste nunca. No te importa no saber más nada de mí. Con esta otra frase hace una proyección de culpa, o sea, dice yo actué así por tu forma de ser. Yo estoy angustiadísimo. Sos muy mala. Yo te quiero realmente, pero quería hacer las cosas bien. Vos me recagaste, sos una roca sin sentimientos. No quiero saber más nada de vos, no quiero más pérdidas en mi vida. Finalmente da vuelta la tortilla, se hace el ofendido como si fuera el afectado para generar culpas y confusión. Este email es un claro ejemplo de manipulación, intencionalmente es para causar confusión y dudas, lo que se traduce como disonancia cognitiva. Lo cual nuevamente decido desbloquearlo, y fue más de lo mismo. Pasaba el tiempo, días tras días, fin de tras fin de y nosotros sin vernos. Nuevamente haciéndome reaccionar muy mal, reclamándole de su accionar, terminando la conversación con un, chao, que Dios te ayude, irónico. Lo bloqueé y desbloqueé varias veces, pero me costaba creer que alguien pueda mentir tanto y con qué propósito, y él seguía insistiendo por mail. 10:30 am. Hola, necesito saber de vos, no me puedo comunicar telefónicamente. 11:27 am. ¿Me bloqueaste? ¿Por qué? En los mails, se hace el desentendido para desviar la culpa y minimizar o pasar por alto el problema. Luego le respondo, refrescándole la memoria, reclamándole que no hizo nada, lo único que hizo fue crearme falsas expectativas y hacerme creer algo que no era. Le di un ultimátum. Ya a esta altura, de cariño y admiración, le tomé odio, sí, odio y bronca, por tanta mentira. Insistí diciéndole. Ya te dije que no quiero hablar más por WhatsApp,
Y no sigo más en el banco de suplentes. Le dije, no me interesa hablar más con vos, si la seguís te bloqueo de nuevo. Te bloqueo yo. ¿Quién carajo te pensás que sos? Yo no necesito rogarle a nadie que quiera hablar conmigo, y que me quiera como haces vos. Chao nena, sé feliz y madura. Nuevamente da vuelta la tortilla, se hace el ofendido, el atacado y descarga su bronca subestimando a la víctima. Con ironía le desea felicidad pero luego lo contrapone aludiendo a un descalificativo. Conclusión. Lo más loco de esto es que a mí este tipo ni siquiera me gustaba. Fue él mismo el que me generó poco a poco un interés amoroso hacia él. ¿Por qué conquistar a alguien con el cual no quieras estar? Eso sería una pregunta de cualquier mente empática. Podría ser por levantar su ego, por deporte o por sadismo. Esta situación me produjo mucha angustia y ansiedad. La pandemia le vino redonda para mantenerme atrás de un celular, sin vernos, que al parecer era lo que quería. Este tipo no sabe lo que quiere, carece de responsabilidad afectiva. Lo peor es que anda por ahí perjudicándoles la vida a los demás con sus falsas promesas. Lo único que hizo fue hablar y hablar, nunca tomó acción de nada. Ni siquiera le importó las consecuencias, ni el dolor que podría causar, eso lo haría una mente sádica, con rasgos psicopáticos. El hablar por mensajes no significa nada sólido, nada dado por hecho, lo confirman los expertos en parejas. Este tipo siempre sostuvo que no quería perjudicar y fue lo que consiguió, que por el contrario quería lo mejor para mí, que nunca me lo dio. Pero el hecho acá, es que él podrá decir y prometer muchas cosas, pero nunca se vio reflejado en la realidad. Como conclusión, se podría decir que es un gran mentiroso y viendo sus mensajes se suma su manipulación, victimización, proyección de culpas y el no hacerse cargo, y el haber comprobado una y otra vez al volverlo a desbloquear, que prefirió seguir mintiendo y nunca tomar acción de las falsas promesas. Definitivamente esta situación con esta clase de sujetos amerita un contacto cero de por vida.